Bien, vamos a comenzar con este análisis de Independiente del Valle. Ya como ustedes saben, hemos analizado sus 5 partidos. Nos faltaba analizar dos adversarios con los cuales había enfrentado. Uno de ellos había sido Blooming y Guaraní, dos equipos que no había analizado todavía, así que tuve que analizar a esos equipos para poder completar la información y así poder presentarles este ejemplo de control que se puede hacer sobre los equipos, ¿no? Esto es solamente sobre un solo tema. En este caso estamos presentando la gráfica de las acciones, ¿no?, de los equipos, cuántas acciones ha producido en zona ofensiva, medio campo, etcétera. Y quería hacer esto para poder también tener más información, ¿no? Como ven, en realidad hay muchísima información que sacar de un partido de fútbol, ¿no? Muchísima información por analizar, muchísimos temas por tocar de un equipo, ¿no? Todo esto, como pueden ver, ya está siendo controlado, está siendo eh, eh, utilizado para poder mejorar las performances de los equipos, ¿no? De qué manera voy a explicarles la forma más simple posible, ¿no? Este control sirve primero como una forma general, ¿no? Yo tengo acá las acciones que ha producido en cada partido y lo puedo hacer por todo un torneo, 10, 20 partidos. Y ahí esto me puede servir como una guía, ¿no?, para ver cuánto produce en cada partido, cómo va evolucionando cada zona de juego, ¿no? Cada tipo de acción, cada pase, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que podemos ver aquí. Por ejemplo, acá solamente ha sido un torneo corto de 5 partidos. Eso nos permite, por ejemplo, ya rápidamente poder ver aquí, ¿no? Con estas gráficas. Lo presento así porque es más fácil poder ver la diferencia, ¿no? El contraste. En color están los datos de Independiente del Valle y en negro el dato de los adversarios, ¿no? Por ejemplo, acá este es el primer partido frente a Caracas. Caracas produjo más en zona ofensiva a partir de la construcción. Sporting Cristal, el segundo partido, produjo bastante poco, lo mismo que Blooming, ¿no? Vemos que la diferencia es bastante, ¿no? Después llega el partido con Guaraní, vemos que Guaraní también produjo mucho más. Llega a la final con Peñarol, es casi similar, ¿no? Lo mismo para cada zona. Esto es la fase de recuperación, que es el punto fuerte de este equipo. Podemos ver, por ejemplo, que en el partido ante Caracas, aquí que es el primer partido, Caracas produce suficientemente juego y esto tiene que ver con lo que pasó en el partido, con las dinámicas que se formaron, la forma como planteó, tiene mucho que ver eso y lo vamos a ir explicando a medida que vaya avanzando este análisis, ¿no? Y ese segundo punto también, ¿no? Estos datos solamente sirven como un control, porque los datos hay que saber interpretarlos, hay que saber analizarlos, ¿no? Muchas veces veo ese error que se cometen en los análisis que se hacen al final de los partidos, ¿no? Solamente se dan las acciones como aquí, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que acá produjo 50 acciones y el otro equipo produjo 55 acciones, pero perdió. Pero ¿cómo puede ser que pierda si produjo más acciones, etcétera? Entonces, esto es relativo también, ¿sí? A nosotros lo que hacemos estos análisis, lo que nos sirve es simplemente para saber cuánto estamos produciendo. No lo asociamos necesariamente con el resultado. Ese es el principal error que cometen actualmente en la televisión, ¿no?, los programas, en los partidos. No comprenden. Porque es normal, porque no tienen información. Yo puedo entrar en el detalle de esa data que tengo acá. Puedo entrar en el detalle, la tengo acá, lo voy a mostrar. Por ejemplo, ahí otra vez. No, por ejemplo, acá tenemos, acá. Sí, me dice que tengo acciones de construcción. Bueno, vayamos a las acciones de construcción. Aquí. Estas son las acciones de construcción que produjo. Allá en el otro gráfico vemos solamente el total, pero no sabemos qué tipo de acciones son. Yo aquí sí tengo los datos para saber qué tipo de acciones. Son acciones inertes, son acciones que valen mucho, valen poco, ¿no? Son acciones tácticas, qué tipo de acciones son. Acá tenemos el control de todo eso, ¿no?, por cada partido. Entonces, esta es una información que ellos no, actualmente la mayoría no tiene esta información, ¿no? No trabajan con eso. Es normal, no tienen información. Entonces, por eso decía, ¿no? Esto nos sirve a nosotros como control. Yo lo solamente necesito saber. A mí me interesa saber, como analista, me interesa saber cuánto está produciendo mi equipo. La palabra control se aplica perfectamente para eso, ¿no? Es un control que llevo,
No me interesa si el equipo pierde, si el equipo gana, si el equipo necesita que yo le dé, no sé, mejores números. No, no, no tiene nada que ver. Esto es simplemente presentar, mira, este es el control que está haciendo tu equipo, ¿no? Es como un GPS. Te doy los datos, te puede dar alguna información, tú las sabes interpretar, las sabes utilizar, ya depende del entrenador, ¿no? Pero a nosotros sí nos va sirviendo esto como digo, un control, ¿no? Para ver el equipo ha producido poco, mucho, y después también por qué razón. Entramos a buscar la razón y esas son justamente algunas de las conclusiones que voy a presentar. Hay muchísima información, sé que esto es bastante largo, pero voy a intentar ser lo más conciso posible. Por ejemplo, un ejemplo de eso podría ser el partido con Guaraní, ¿no? Acá vemos que es el último partido que les he presentado. En ese partido, Independiente del Valle tuvo una dificultad, mucha dificultad, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Los números son malísimos, los gráficos demuestran claramente que fue así, ¿no? Ahora, en el segundo tiempo repitió los mismos datos, pero le había metido 3 goles, estaba goleando 3-0. ¿Mm? Y sin embargo, produjo casi los mismos datos. Entonces, ¿cómo poder explicar eso? Por la dinámica del partido, por lo que pasó en el partido, ¿no? Por la necesidad del otro equipo, ¿no? Ya le había metido 2 goles, 3 goles, tenía que Guaraní proponer algo más, desequilibrarse, en fin, ¿no? Arriesgar. Entonces esos datos ya te permiten, eh, te pueden confundir si no conoces realmente, si no tienes la información de exactamente lo que pasó en el partido, ¿no? Por eso digo que esto solamente es a manera de control, ¿no? Ya sabemos que es capaz de producir, sabemos que no es necesario producir tanto para poder ganar un partido. El ejemplo más claro es Peñarol, el mismo Independiente del Valle también lo hizo. Partidos ante Caracas, por ejemplo acá, ¿no? Caracas produce más en juego de construcción y también produce bastante juego de recuperación en zona ofensiva. Sin embargo, también fue goleado 4-0. Si vamos acá al medio campo, vemos que en la recuperación también es similar, ¿no? Entonces, esto es una característica que se vio mucho en este partido sobre todo, ¿no? Que fue el punto más alto, si vemos, es el punto más alto de recuperaciones en el medio campo, de la parte de Independiente del Valle. Lo demás es, digamos, fácil, ¿no? Trabajo simple, trabajo normal, datos aceptables, pero después ya la final, la semifinal son datos mucho más interesantes, ¿no? Esto también se puede tomar como datos vacíos, partido ante Sporting Cristal y ante Blooming, porque no hubo realmente oposición, no hubo dificultad. Aquí estos datos en frente a Guaraní son datos destructivos, defensivos, a pesar de que estaba goleando. El primer tiempo y el segundo tiempo los datos son similares. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad, estaba goleando 3-0. ¿Sí? Entonces no había necesidad, recurría mucho al fútbol de destrucción, no tenía que arriesgar. Cuando recuperaba ya no tenía que atacar, no necesitaba, entonces recurría al fútbol táctico, ¿no? Entonces esas son las acumulaciones de acciones que van a ver acá. ¿Sí? Entonces acá ya empezamos a ver comportamientos, empezamos a registrar comportamientos, ¿no? Bueno, el equipo sabemos qué es capaz de producir, cuáles son las circunstancias que le llevan a producir ese tipo de datos. Eso es lo que hemos visto en partidos como Guaraní o ante Peñarol, por ejemplo. También ante Peñarol vemos que también produce acciones en el medio campo, porque el partido fue un partido donde no quisieron arriesgar, tampoco tenían mucho que arriesgar, ¿no? Es un partido similar al de Guaraní, ¿no? Y así, esto, como digo, nos sirve para cerrar este tema. Dos cosas principales. Uno es control, ¿no? A nosotros nos sirve, como digo, para ir viendo cómo está yendo el equipo, cuánto está produciendo, si hay algún defecto, por qué. Tenemos que averiguar esa información y es la información que brindamos a los entrenadores, ¿no? Porque si el entrenador ve esta información y dice, por ejemplo, el partido ante Guaraní, ¿no? Que es el que más, digamos, donde fue el más interesante, datos más interesantes, ¿no? Para ver el comportamiento del equipo. A ver, les presentamos estos datos. Hemos producido demasiadas acciones en el medio campo a partir de la construcción, entonces estamos mal. Pero el partido se goleó.
El partido fue cómodo, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos que explicarle, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó. El primer tiempo estuvimos en aprietos, produjimos muy poco. El segundo tiempo produjimos los mismos datos, pero fue porque ya no había necesidad. Entonces ya los datos realmente no importaban, ¿no? Lo único que importaba es el equilibrio, cerrarse bien, defender. Ya no había necesidad. Entonces ahí tiene que ver mucho ese factor. Lo mismo en el partido ante Caracas. Vemos que hay una buena producción de Caracas, ¿no? Tanto en todos los sectores, en construcción, en recuperación, incluso en el medio campo. Un partido bastante equilibrado para Caracas, pero perdió 4-0, 4-1, no recuerdo. Entonces son todas esas informaciones que a nosotros nos sirve, como digo, para poder interpretar los datos, ¿no? Entonces, control y interpretación de datos, poder detectar ya qué nos planteó el adversario y qué nosotros fuimos capaces de producir. Esos dos temas aquí se pueden ver, ¿no? Este es un ejemplo nada más de control. Como digo, esto se puede hacer con los 20, 25 partidos de un torneo, ¿no? Primera rueda, segunda rueda, etcétera, y se lleva ese control. Esto es lo que normalmente siempre se tiene que hacer, ¿no? Vamos a seguir. Los pases igual también nos ayudan a ver, ¿no? La producción de pases. En color son los datos de Independiente del Valle, en negro lo del adversario. Como digo, los partidos entre Blooming y Sporting Cristal son los puntos más altos porque los rivales realmente no pusieron oposición, no hicieron esforzar al equipo, no se produjo nada nuevo, no hubo realmente exigencia para poder registrar algún comportamiento, no hubo. La exigencia hubo en el primer partido, a pesar de que goleó, cuidado con eso, lo goleó a Caracas, pero te demuestra que el adversario pudo producir acciones, y dos, por qué nosotros no pudimos producir mejores datos, o por qué no pudimos minimizar el juego del adversario. Hemos goleado, el adversario fue goleado, pero también logró producir acciones, posibilidades, ¿no? Ahora las posibilidades, como digo, son posibilidades quizás de acciones muy débiles, acciones sin valor, ¿no? Pero igual, esto nos demuestra mucho, nos da información para saber la posesión, que la posesión realmente no es importante, no es relevante, ¿no? Hay muchísima información, como digo, habría 2 horas por cada punto para hablar a partir de los datos, ¿no? Siempre basándonos en los resultados de esta data, ¿no? Eh, Vemos la producción de pases ante el tercero acá, ante Blooming, que es ya 600 y tantos, se pasan, no sé, 626 pases, recuerdo. Vemos ante Guaraní. Guaraní produce mucho más. Como dije, lo puso en aprietos. Fue el único equipo que lo puso en aprietos. Y después ante Peñarol produce realmente muchísimo más que Peñarol, pero no le pudo ganar. No le pudo ganar. Esto tiene que ver porque el segundo tiempo, recordemos que ese partido lo iba perdiendo. El empate llega casi al final del partido, minuto 84, 85. Y hasta ahí había dominado. Pero ese dominio, nuevamente, no fue relevante, ¿sí? Eso es lo que nos deja claro. El dominio, la posesión, los pases, las acciones no son relevantes para poder garantizarte el resultado, ¿sí? Tuvo la posesión y todo y logró el empate casi al final del partido, ¿no? Se fueron a penales y perdió por penales. Lo mismo acá, como vemos en el medio campo, ¿no? Los adversarios produjeron mucho más. Esto es, como digo yo, producto de la incapacidad de estos equipos, ¿no? Sporting Cristal, Blooming. Y llegamos a este partido frente a Guaraní, donde fue el punto más, digamos, el punto más bajo de Independiente del Valle, ¿no? Sobre todo el primer tiempo. Pero a pesar de eso, ganó el partido, ¿no? Como vemos, es el único momento en que, digamos, tuvo alguna dificultad, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto en el medio campo? Porque esto es sinónimo de que no pudiste llegar a zona ofensiva, ¿no? Acá. Tus acciones se han quedado acá.
sea porque no pudiste, sea porque el adversario te planteó un parado donde no te dejó avanzar, no quisiste arriesgar porque era una final, no sé, ¿no? Todos los temas que pueden entrar también entran ahí tienen influencia en los datos, ¿no? En recuperación igual, ¿no? Vemos la producción es aceptable. Como digo, el primer partido pasó dificultad, lo vemos acá, ¿no? En recuperación hay un exceso de pases que no debería haber. Esto es porque no pudo construir, recuperas y quieres pasar a zona ofensiva, ¿no? No pudiste. Entonces, ¿por qué hay tantos pases en el medio campo? ¿Cómo puede haber tantos pases en el medio campo a partir de la recuperación si estabas goleando? Lo goleaba 4-0, si no recuerdo, mal no recuerdo el resultado. Entonces, todo este tipo de información, como digo, nos ayuda a nosotros a llevar el control para poder explicar un poco, ¿no? Qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó y saber también qué es lo que nos pasa cuando los adversarios nos plantean los partidos de diferentes maneras. Los comportamientos están registrados, ya se sabe qué es lo que va a dar, qué es lo que vamos a producir, siguiendo o enfrentando a diferentes esquemas, situaciones que nos plantean los adversarios. Acá están los datos, esto es lo que nos pasa eh, cuando nos enfrentamos a diferentes sistemas de juego, ¿no? Esto es perfecto, esto es el control. ¿Sí? Este es un ejemplo. Se puede hacer esto con todo, con cada acción que hay en un partido, ¿no? Decía que estos son los datos generales, ahora entramos en los detalles, ¿no? También nuevamente, acá hay detalles, pero todavía sigue siendo general. Después de esto hay más detalles todavía, ya entrando aquí, ¿no? Aquí, a las acciones directamente, ¿no? O sea, realmente podemos entrar en los detalles, ¿no? Esto estamos yendo poco a poco. De forma general, los totales, qué fue lo que produjo en cada partido, simplemente para comparar, para mostrarles seguramente que se van a ver dos o tres características principales del equipo. Una de ellas ya la vemos claramente acá, ¿no? El juego táctico es lo que predomina y es normal, esto tiene que ver con el sistema de juego que están aplicando, que está acá. Este sistema hace que el equipo tenga que producir este tipo de datos. Juego táctico, todas sus acciones, principalmente esta es la idea, ¿no? Que van a funcionar a partir de un marco táctico. Hay un trabajo táctico planificado, entrenado, y a partir de ahí se van a generar sus acciones ofensivas. Normalmente tendría que solamente haber acciones aquí, pero hay muchos partidos en los cuales se permite también construir, es decir, recurrir al fútbol normal, tradicional que conocemos, ¿no? El defensor le da el arquero al defensor medio campo pase al delantero, tira al arco, gol, no gol, ¿no? Ese tipo de acciones tradicionales también ha logrado hacerlo en algunos partidos. No es un mandato, no es lo que, digamos, ha trabajado, pero lo hace cuando el adversario se lo permite, el adversario está perdido, totalmente desequilibrado, no comprende lo que le está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en este torneo, ¿no? Torneo internacional. Así que esto es lo que explica un poco los datos que vemos acá, ¿no? Primer partido ante Caracas, logró producir acciones, con esto lo desarmó, con esto lo logró golear y ya esto es cuando le dejó, cuando le permitió, ¿no? Pero no es un mandato, no es el mandato de construir fútbol normal, tradicional, no es. Que si lo hace, pierde. Y esto es otra de también, como digo, esto es otra de las conclusiones generales que sale de todos estos análisis, ¿no? Los equipos que recurren al fútbol tradicional pierden. Entonces, por eso están recurriendo mucho a la táctica. Es un poco lo que históricamente ha pasado, ¿no? Los tacticistas eh, quieren lograr resultados, quieren ganar y han inventado todo este tipo de sistemas, ¿no? Los datos ahora lo desenmascaran, ¿no? Por eso equipos como River de Gallardo son realmente admirables, ¿no? Porque ellos solamente juegan aquí, construyen fútbol, ¿no? Y esto es lo que casi ya nadie está haciendo, lamentablemente, ¿no? Por eso el nivel de este torneo también, incluso el mundial que veo ahora, es bastante bajo, ¿no? En producción futbolística, ya no se ve mucho fútbol, ¿no?
Segundo partido frente a Sporting Cristal, hizo de todo, como vemos, ¿no? Uno de los puntos más altos, realmente no recurrió mucho al fútbol táctico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el rival realmente le permitió hacer fútbol de todas partes, de todos los frentes, ¿no? El fútbol táctico y el fútbol de construcción, vemos, ¿no? El partido ante Blooming, vemos que sí hay una cantidad fuerte, porque esto es algo que pasa a muchos equipos, ¿no? Cuando están enfrentando a un rival bastante inferior, el equipo baja su nivel también, exagera sus efectos, ¿no? Eso se vio bastante, un exceso de acciones tácticas cuando no había necesidad, ¿no? Blooming estuvo replegado prácticamente todo el partido, ¿no? Pero vemos pues que... Y también esto tiene que ver seguramente con el hecho de que el equipo estaba, el adversario estaba replegado. Entonces, y obligadamente tenías que recurrir al fútbol pasivo, ¿no? De rotar la pelota por afuera, esperando el espacio, porque el adversario está replegado, ¿no? También tiene que ver eso, ¿no? Pero recuerdo que también fue por un poco por mediocridad, ¿no? La mediocridad humana normal, que cuando tenemos algo fácil delante, también bajamos nuestra performance. Eso es lo que ya también pasa. Partido de semifinales ante Guaraní, este es, digamos, el punto más crítico. Vemos que los datos son bastante pobres, ¿ya? Si comparamos con los otros, ¿sí? Aquí ya empieza a haber más dificultad para producir acciones. Y entra la exageración de esto, ¿no? Las acciones tácticas, como vemos. Este esquema de juego que les estamos mostrando, por si acaso, está hecho para proteger. Esta es la forma más fácil de protegerte, de estar equilibrado todo el tiempo, ¿no? Por esa razón es que siempre, inevitablemente, van a aparecer, tienen que aparecer estas acciones. No es lo ideal es que estas acciones sean el marco en el cual, a partir del cual se puedan crear las acciones ofensivas, las posibilidades, ¿no? Un 85 o 90% no lo pueden hacer y terminan solamente en acciones estáticas, o sea, acciones inertes, ¿sí? Que solamente es para mantener la posesión, porque no pueden entrar, porque les falta capacidad, en fin, no hacen bien el trabajo, no sé, ¿no? Pero lo ideal es que este trabajo, ese marco táctico sirva como la base para poder este, terminar la acción en una acción ofensiva, ¿no? De tiro al arco, ¿no? Así que mientras más veamos acciones tácticas es porque el equipo no pudo realmente, ¿no? Y esto es lo que pasó ante Guaraní, como lo vemos, sobre todo el primer tiempo. Ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? Vemos que la producción es bastante pobre, ¿no? El gol llegó de suerte y una vez que llegue al gol, todo está hecho, ¿no? Porque este sistema está hecho para... funciona con la necesidad. Este sistema funciona con la necesidad del adversario, ¿no? El adversario tiene necesidad de ir adelante, empatar, ¿no? Y esto está hecho para eso justamente, ¿no? El último partido, la final, es algo similar a la semifinal, el partido ante Peñarol. Ninguno de los dos quiso arriesgar, entonces los datos también fueron bastante, digamos, conservadores, ¿no? Aunque aquí Independiente del Valle forzó un poco las acciones, nunca dejando de el marco táctico, ¿no? Y continuó perseverando y logró empatar casi al final del partido, ¿no? Esto fue lo que no hizo Guaraní, por ejemplo. Guaraní decidió dejar el marco táctico y optó por construir y lamentablemente recibió 3 goles, ¿no? Eh, Así que por esa razón la final también es un partido de muy bajo nivel, muy poca producción futbolística, ¿no? Vemos los datos ahí. Hay mucho juego táctico, como vemos, ¿no? La manera como afrontó, hemos hablado de este sistema, ¿no? Que estamos presentando acá. Cada etapa, esta es una estructura de una acción, ¿no? Cada etapa en la estructura de estas acciones son más, más agresivas que la otra, empiezan con una meditación bastante pasiva, ¿no? Y ya cuando llegan a la etapa 3 la meditación por afuera, ahí ya, a partir de ahí pueden ya pasar a generarse las posibilidades ofensivas, ¿no? Basta con esto para poder ya a partir de ahí generar, ¿no? Si el adversario te lo permite, ¿no? Esto fue lo que no le permitió a Guaraní, por ejemplo, ¿no? Pero partidos como ante Sporting Cristal, por ejemplo, o Blooming, sobre todo Sporting Cristal recuerdo que le permitió pues hacer, ¿no? De todo. No hubo necesidad de entrar a esta etapa 4 que es una administración mucho más interesante, ¿no? Mucha más bonita, mucha más estética. Y no hubo necesidad.
solamente llegó, necesitaba llegar hasta acá y con esto fue suficiente. A partir de aquí pudo desequilibrarlos a los adversarios, ¿no? Porque se replegaban, porque respetaban al rival, ¿no? Por Cristal recuerdo mucho que no necesitó de mucho para poderle hacerle daño, ¿no? Vemos ahí la gráfica, ¿no? Para ver en qué etapa en la estructura de sus acciones fue necesaria para poder construir, ¿no? Utilizó la etapa 3 y después avasalló, ¿no? Con las variantes ofensivas y también el talento de sus jugadores que también lograban crear, ¿no? Creaban situaciones gracias a su talento porque tenían una buena plantilla también, ¿no? Muchos de estos jugadores de Independiente del Valle son los que han, cuatro más o menos que he visto que están jugando en el primer equipo ahorita y han ganado la Sudamericana. Los vi jugando de titulares, ¿no? El capitán, no recuerdo su nombre, pero hay por lo menos cuatro de ellos de este equipo que están en el primer equipo, ¿no? El partido más difícil que le tocó fue ante Guaraní, como vemos, solamente llegó hasta aquí y no le permitió generar. ¿Por qué? Porque le había plantado la gente muy adelante y tenía que estar pendiente, ¿no? No fallar, entonces no pudo arriesgar, se quedó aquí, no pudo pasar. Cada vez que intentaba pasar a zona ofensiva para una variante, se exponía. Si fallaba, se exponía, ¿no? Porque Guaraní había poblado la zona ofensiva. Tenía que estar pendiente de eso, no pudo salir, ¿no? Similar el partido en la final con Peñarol, donde también no quiso arriesgar y solamente intentó, ¿no? Intentó de cumplir con este sistema, ¿no? Hasta acá no arriesgas y de aquí generas tus posibilidades, pelotazos, transportes, acciones individuales, ¿no? Y es la forma, como digo, más segura de poder atacar sin exponerte, ¿no? Entonces esto es un poco lo que se vio en la final, ¿no? Un partido realmente, como digo, con muy poca producción futbolística, ¿no? Entonces vemos cómo el equipo se ha ido adaptando a cada situación, ¿no? Los rivales le permiten hacer cosas, entonces puede pasar a etapas mucho más ofensivas, mucho más peligrosas, ¿no? Todo eso ya se tiene, como digo, el registro, ¿no? Sabemos qué es lo que pasó en partido, ¿no? Aquí están más en detalle los tipos de variantes a los cuales recurre. Como digo, a partir de acá ya pueden ellos generarse, ¿no? Tiro de afuera, transporte, un pelotazo, un centro, un pase en profundidad. Tienen a la defensa delante de ellos, ¿no? Penal, agresividad, juego físico, todas estas son las características que van a imponer en esa zona ofensiva, ¿no? Y con esto logran poder desequilibrar, generarse sus posibilidades, ¿no? Ya hemos hablado de este sistema. Como digo, tenía una plantilla con buenos jugadores, ¿no? Manejaban bien los conceptos, sí, de este sistema que han trabajado, ¿no? Se adaptaba al adversario según lo que le permitían, ¿no? Con Sport de Cristal recuerdo sobre todo que no hubo necesidad de hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Así que a partir de eso también, como lo decía al comienzo, tenemos que ver, siempre tener en cuenta qué tipos de datos estamos generando, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta el rival, la dinámica del partido, qué fue lo que pasó. Hay un rival de muy bajo nivel que no nos exige demasiado, entonces el equipo produce demasiadas acciones pasivas, no es normal, es un defecto humano. Y todo eso tenemos que intentar ser lo más preciso posible para eh, eh, filtrar bien, ¿no? La información, la data, ¿no? Poder interpretarla adecuadamente. Esto, como lo dije al comienzo, no lo tienen los programas deportivos actuales que no tienen información, ¿no? Entonces cometen muchos errores ahí, generalizan demasiado, ¿no? Excepto Guaraní, le plantó un juego muy difícil. Eh, Lamentablemente en la final Peñarol no optó por hacer lo que hizo Guaraní, porque si no se hubiera abierto un partidazo, sobre todo en la parte de Peñarol, ¿no? Pero no quisieron arriesgar, es la forma como juegan las finales, ¿no? Las finales no se juegan, se ganan, así dicen, entonces eso lamentablemente le bajó el nivel al torneo también, ¿no?
es lo que se está viendo actualmente, ya no hay mucho fútbol, ¿no? Acá nuevamente, como lo dije, estos son de forma general para mostrar, para que se entienda más fácil, ¿no? La producción por cada partido. Este es el primer partido, segundo partido, tercero, cuarto, quinto. Vemos pues, ¿no? La producción, cómo va el equipo, cuánto va produciendo por partido, ¿no? Lo podemos ver. Se puede hacer un tablero solo, una gráfica solo, con solo las acciones en recuperación, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo va evolucionando el equipo, ¿no? Frente a quién, y ya a partir de ahí, como dije, poder saber por qué, qué pasó, por qué generamos mucho, por qué generamos poco, etcétera, ¿no? Eso nos lleva directamente a lo que nos hicieron en el partido, a lo que pasó en el partido, y a partir de ahí podemos saber ya qué es lo que nos va a pasar si intentamos cierto tipo de juego, que es lo que le pasó a Guaraní, por ejemplo, ¿no? El segundo tiempo, Guaraní intentó hacer un juego que ya se sabía por los datos de que era un juego prácticamente imposible de realizar. Tenían que hacer doble esfuerzo, todo eso iba realmente a... no mejoraba las posibilidades en su juego, no lo mejoraba, solamente las dificultaba mucho más y los datos lo confirmaron, ¿no? Sus acciones llegaban prácticamente debilitadas al final, ¿no? Todo eso ya como lo digo se sabía, ¿no? Había que enfrentarlo como lo enfrentó Independiente del Valle en la final, ¿no? Seguir sin arriesgar hasta el final y ya quizás los últimos minutos recién, ¿no? Intentar forzar algo más, pero no. Guaraní intentó todo el segundo tiempo, ¿no? Y lamentablemente fue víctima, ¿no? De este sistema. Esto, como digo, es un control, nos sirve para ver la producción del equipo, ¿no? Como decía, acá tenemos los detalles. Para entrar ya en detalle de esto se podría hacer nuevamente otra presentación larguísima. Quiero resumir, no voy a hablar de todo, ¿no? Simplemente, como digo, nos sirve para ver, hemos producido 50 acciones en zona ofensiva a partir de la construcción, muy bien. Quiero saber qué tipo de acciones son. Son acciones que no valen nada, son acciones inertes, qué tipo de acciones son. Acá la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que más producimos? Bueno, característica normal, 12, perdón, juego táctico, ¿no? Como lo vemos, ¿no? ¿Por qué acá hay más? ¿Por qué acá hay menos? ¿No? Todo eso, como digo, tiene que ver con lo que pasó en el partido. También recordar una característica importante, que esto también lo he venido repitiendo a lo largo de todos los análisis, es que la fase de construcción es la fase que rechazan estos sistemas de juego. Este sistema de juego que hemos presentado está hecho, está rodado para que funcione en recuperación, jamás en construcción. La construcción es vulnerabilidad. Para ellos es así, ¿no? Es un poco la parte, digamos, bueno, es su trabajo, ¿no? Ellos rechazan la construcción, no quieren tener la pelota. Quieren que el adversario tenga la pelota para que se desequilibre y ahí atacar. Como un boxeador, ¿no? Siempre ataca cubierto, igual. Entonces en construcción es normal que hayan tantas acciones de tácticas, ¿no? No, lo que no es normal, ¿no es cierto? En el fútbol tradicional tienes la pelota, estás contento porque vas a poder construir. No, ellos se deshacen, se quieren deshacer de la construcción. Y esto es justamente una de las formas de contrarrestar su juego, ¿no? Cuando hay recuperación, rompamos, destruyamos, saquemos la pelota de fuera del campo, obliguémosle a jugar en construcción y ahí estamos minimizando su potencial ofensivo. Parémonos delante de la pelota, ¿no? Y con esas figuras ya estamos neutralizando bastante el potencial de este sistema, ¿no? En algunos partidos, como lo digo, se pudieron permitir de generar las acciones de construcción que están acá. Como vemos, ante Peñarol y ante Guaraní hay realmente casi nada, pero sobre todo en los tres primeros partidos de la fase de grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque los rivales lamentablemente no te ponían mucha oposición, no comprendieron este sistema de juego, lamentablemente no estaban preparados hasta el día de hoy, ¿no? Todavía no lo comprenden cómo neutralizar, increíblemente. Acá es la fase más interesante, la recuperación en zona ofensiva. Como vemos hay más datos. Acá el mandato es ser ofensivo. Entonces, ¿cómo me explicas si el mandato en recuperación es crear acciones ofensivas? ¿Cómo me explicas que haya tantas acciones tácticas?
Esto es para cubrirse, esto es para eh, tapar errores, esto es para escapar, para protegerse. Sí, es comprensible, pero no debería haber. Deberían haber 5, 10 por partido. No, 5, no más de 5. ¿No? Pero vemos pues que acá esto es porque no ha podido, ¿no? Guaraní y Peñarol estuvo obligado porque no quiso arriesgar, ¿no? Es lo que pasó, ¿no? Pues digo, hay muy poco nivel futbolístico, muy poca creación. Lo primero es cubrirse, protegerse, no desequilibrarse, ¿no? Y como lo dije ante Blooming, este es el partido ante Blooming, ¿cómo puede haber tanta acciones tácticas? Como lo dije, es el defecto, ¿no? Tenemos un rival de bajo nivel, no nos exige mucho, ¿no? No había necesidad, pero son, como digo, defectos humanos, ¿no? El equipo tiene tendencia a mostrar lo peor de ellos mismos cuando se enfrentan a rivales de bajo nivel, ¿no? Así que, como vemos, podemos entrar en detalle. No son acciones letales, acciones no letales, acciones importantes, acciones tácticas, acciones sin valor, etcétera, etcétera. No podemos ver todo lo que produce el equipo, ¿no? Nosotros, por supuesto, que sabemos, ¿no?, que el punto fuerte es acá. Juego táctico que tiene que generar las acciones ofensivas que están aquí. Acá una buena producción ante Caracas, ante Sporting Cristal y ante Blooming. Pero ante Guaraní desaparece. Y ante Peñarol lo mínimo. Son acciones todas de intentos de construcción, pero no son acciones letales, ¿no? Acá tres acciones. ¿Sí? Recordemos que ante Peñarol estaba perdiendo, entonces tenía la obligación de crear. ¿Sí? Todo eso, como lo digo, lo podemos saber ahora a partir de los datos, ¿no? Sabemos de qué manera podemos enfrentar a los adversarios. Con 5 partidos ya tenemos bastante información para saber, para conocer a nuestro equipo, conocer sus posibilidades, saber qué es lo que puede generar, más allá de los conceptos que también ya se van dando en el juego actual, que existe en el fútbol actual, ¿no? Que ya nadie propone, que ya no hay talento, entonces ya se produce cada vez menos fútbol, ¿no? Con esas, con esos datos estamos tratando de, digamos, de explicar, ¿no? Porque normalmente tendría que haber mucha más producción futbolística, pero no la hay ya. Ya no la hay. El último equipo que vi fue, como dije, el equipo de River, pero ya Gallardo también ya dejó River. Dudo que haya otro equipo. No he visto el equipo que produzca fútbol, ¿no? Eh, Así que vemos, ¿no? Acá la acción de medio campo para terminar este punto son, como dije, acciones, la imposibilidad, ¿no?, de poder llegar, mayormente significa estancamiento, como acá el partido ante Guaraní, el peor momento de Independiente del Valle, ¿no? Estancamiento, no son datos buenos y vemos que no produce tanto, ¿no? Pero acá sí, porque quedó estancado el primer tiempo, le pasó muy mal, ¿no?, el primer tiempo. El mismo entrenador también lo había dicho, ¿no? Fue el peor momento del equipo. En recuperación igual, ¿ah? Pongámonos en la situación del partido, recuperas, ¿qué tienes que hacer? Quiero pasar a ser ofensivo. El mandato es ser ofensivo en recuperación, es el momento. Pero como es el medio campo, estamos cerca de la zona defensiva, a veces no tenemos que arriesgar, no queremos arriesgar, ¿no? Y al no querer arriesgar, tenemos que protegernos como recurriendo al fútbol táctico que está aquí, ¿no? Inevitablemente va a aparecer esto. Acá normalmente lo que deberían aparecer son estas acciones de destrucción que están acá, ¿no? No son muchas, ¿no? Aparecen aquí en la semifinal y en la final, porque como digo, es una final, semifinal, hay que destruir, no hay que arriesgar, ¿no? Es un poco la tendencia que hay. Hay equipos que se estancan, ¿eh? Vamos a verlo, creo que ya lo vimos en el comienzo, hay equipos que producen demasiadas acciones, por ejemplo, vamos a ver aquí en la primera gráfica, hay equipos que producen aquí, como vemos, la producción es alta, ¿no? De Caracas, Sporting Cristal, Blooming, no, perdón, es negro, aquí está, vemos que la producción es alta, ¿no? Es lo que no, como dije, no debería ser, ¿no? La producción es alta,
y es porque tienen tendencia estos equipos a recurrir al fútbol táctico, ¿no? Sobre todo en la final, como lo he dicho. En la final hay eh, muchas acciones tácticas, ¿no? Lo cual no debería ser, pero como digo, es parte de ese sistema que están utilizando. Vamos a simplemente terminar con los pases, ya que no hay, es demasiada información, no quiero cansarlos, es un resumen nada más general. Acá de forma general los pases, así como las acciones, les presentamos rápidamente también la evolución, ¿no? Por cada zona del juego. Vemos pues la producción, ¿no? Es el punto más alto aquí, ¿no? 312. O sea, como digo, este es el momento más en donde más invierte sus pases, ¿no? La recuperación es ahí donde realmente quieren ser ofensivos, ¿no? Este es el tercer partido frente a Blooming. Y aquí en la construcción ya pasan los 500 pases, son como 620 por ahí. Son demasiados pases, ¿no? Bastante pasivo, muchos de estos pases son pasivos. Podemos también tener esa información, ¿no? Qué tipo de pases son, ¿no? Es imposible que un entrenador pueda salir a decir, no, tuvimos la posesión, tuvimos todo, ¿no? No, no, hay que ver primero qué tipo de posesión ha sido, posesión pasiva, posesión ofensiva, ¿no? Normalmente es posesión pasiva, ¿no? O sea que no sirven para nada esos pases. En la final, igual, acá habría que poner quizás la comparación, sí lo tenemos, a ver, la comparación de los pases en la final, aquí los primeros tableros, aquí, lo vemos, ¿no? La final, esto fue lo que produjo y esto fue lo que produjo Peñarol. Como digo, esto fue por la necesidad de tener que empatar, estaba perdiendo el partido, ¿no? Y como dije nuevamente, entramos en los detalles, a ver qué tipo de pases son y vamos a ver que son muchas las acciones, como lo podemos ver acá, ¿no? Vamos aquí. ¿En qué tipo de acciones acá? ¿En qué tipo de acciones utilizó los pases? Aquí están, acciones inofensivas. Acá hay tres acciones, ¿no? Que fue con tiro al arco. Después de la construcción, también inofensivo, inofensivo, y aquí, cuatro acciones de tiro al arco también, ¿no? Esto es todo, digamos, lo relevante. Pero después el resto son acciones inofensivas, ¿no? Porque es normal, es lo que, como dije, es difícil poder producir más fútbol en este tipo de esquema, ¿no? Si lo intentas, te pasa lo que le pasó a Guaraní, ¿no? Te expones, entonces no están limitados por eso, ¿no? Tienen que mantener ese marco táctico y ese marco táctico reduce tus posibilidades de poder crear mejores datos, ¿no? Para terminar, como lo dije al comienzo, el torneo ha sido un torneo de bajo nivel, ¿no? Los equipos ya se cuidan, las semifinales no se ha visto gran evolución. Si Peñarol hubiera hecho lo que hizo Guaraní, se hubiera visto realmente un partidazo, ¿no? Un partidazo a partir de este sistema de juego, ¿no? Ver cómo realmente se lo hubiera podido jugar. Pero prefieren, como digo, no arriesgar, ¿no? Pierde la final porque realmente no tenía mucho más que mostrar. Sí, eso es todo, como digo, en el sistema te limita. Porque si intentas arriesgar, te pasa lo que le pasó a Guaraní, ¿no? El sistema está hecho para eso y Peñarol está utilizando también el mismo sistema de juego, ¿no? Así que eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a ver si ahora empezamos a analizar el trabajo de Guaraní. Nos vemos.